¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los fósiles y cómo se forman. Pero primero, ¿qué es un fósil? Pues resulta que los fósiles son restos de organismos o huellas de la actividad de organismos que vivieron en el pasado geológico. Dichos restos han conservado una forma determinada, a veces cierta estructura, y ofrecen información concreta sobre el animal o la planta original. Así que, en términos simples, un fósil es cualquier evidencia de vida conservada a través del tiempo por procesos naturales. Pero, ¿cómo se forma un fósil? Bueno, pues una de las definiciones más recientes sobre el proceso de fosilización la escribió Schops en 1975 y establece que es el conjunto de cambios químicos y físicos que dan como resultado la preservación de restos que pertenecieron a algún organismo viviente. Pero resulta que la fosilización no es un proceso aislado. Viene siendo parte de un ciclo natural dentro del cual se forman las rocas sedimentarias y que depende en gran parte de otros factores como las condiciones físico-químicas del ambiente en el que tiene lugar. Así que la probabilidad de conservación de organismos en estado fósil está condicionada por un cierto número de circunstancias favorables. Y algunos de los factores que contribuyen al proceso de fosilización son: número 1, el ambiente. Resulta que no todos los ambientes son propicios para la fosilización. Es por eso que cuando queremos encontrar fósiles tenemos que dirigirnos a ciertos lugares. No podemos buscar en cualquier lugar, pues va a ser solamente una pérdida de tiempo y te vas a solear todo en campo y pues no vas a encontrar nada. Bueno, en primer lugar, depende de que exista un enterramiento rápido. En un ambiente sedimentario influye positivamente el que los sedimentos, o sea, la tierrita que llega al lugar, esté compuesta por sedimentos finos como los limos y las arcillas. Así que un enterramiento rápido limita la destrucción, impide la oxidación y a veces detiene el proceso de descomposición. Y otro factor favorable es que se presente la precipitación del carbonato de calcio. Precisamente es por esto que las conchas sólidas y los esqueletos generalmente se conservan, mientras que el resto pasa a formar parte de los sedimentos y sufre las modificaciones que conducen a su transformación en roca. Número 2. La destrucción biológica, o sea, la destrucción por seres vivos, animalitos y demás. Esto puede suceder porque antes y después de ser enterrados, los restos pueden haber sido sometidos a destrucción biológica por bacterias, hongos u otros organismos carroñeros a los que sirven de alimento. Así que como resultado de la descomposición de materia orgánica, el esqueleto o la concha es el núcleo de una recristalización, con el paso de una forma original relativamente poco estable a una forma más estable. Esto se lo voy a explicar a detalle en unos minutos más. Número 3, la destrucción mecánica. Esto ocurre porque el transporte de los restos provoca su destrucción física, donde desde el rompimiento hasta la abrasión por corrientes de ríos o arroyos, o oleaje del mar, el viento, etc. Es todo un despapalle lo que le hace el transporte a los restos orgánicos. Esto quiere decir que los fragmentos de roca en continuo movimiento conllevan a la destrucción rápida de las conchas, incluso de las más resistentes,
porque las andan golpe y golpe, lo que va a conducir al desgaste y a una consiguiente destrucción. Número 4, la destrucción química. Aún después de fosilizados, los restos pueden ser destruidos por disolución. Esto se lleva a cabo por corrientes subterráneas o filtración de agua cuya composición química destruye las conchas y los huesos. Sí, los va a destruir. Sin embargo, la disolución deja cavidades, o sea, huequitos conocidos como moldes. Y esos huequitos también se consideran fósiles porque aportan datos confiables sobre la morfología externa de los organismos, o sea, de su forma exterior. Así que la composición química del medio juega un papel muy importante también. Por ejemplo, en los océanos, la solubilidad del carbonato de calcio aumenta hasta tal punto por debajo de los 5.000 metros de profundidad. Y a este nivel, todas las conchas calcáreas se destruyen a gran velocidad. Esto es lo que se llama el límite de compensación de carbonato de calcio. Por eso, las conchas y los esqueletos de los organismos que viven en el fondo oceánico suelen ser de sílice y no de carbonato de calcio. Finalmente, es en las profundidades donde actúan sobre todo los procesos físico-químicos, mientras que en la zona superficial se añaden también los procesos bioquímicos debidos a los seres vivos. Por eso es más difícil la preservación de los restos en superficie. Número 5. El modo de vida. Se conservan con mayor probabilidad los organismos que viven en un ambiente sedimentario como un mar o un lago, y los que viven enterrados o fijos al fondo de estos lugares. Si además presentan partes duras o resistentes, aumenta la posibilidad de conservación en los estratos de la corteza terrestre. Pues recordemos que se conservan mejor las partes duras. Esto en cuanto a los factores que contribuyen para que un determinado lugar reúna las condiciones propicias para el proceso de fosilización. Ahora, respecto a los modos de preservación, Schops en 1975 definió 4. Vamos a comenzar con el primero, que es la permineralización. Este proceso se refiere a las precipitaciones de minerales en la estructura porosa de huesos y conchas. Entonces, aquí lo que pasa es que el mineral se va a infiltrar en los restos. Y este mineral puede ser de composición muy distinta de las partes duras de un organismo. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que los minerales se encuentren disueltos en el medio y lleguen a una concentración tal que culmine con la precipitación y formación de cristales dentro de los espacios mencionados. Así que la permineralización puede darse a nivel celular, es decir, los minerales pueden llenar los huecos o espacios que existen entre las células e incluso en el espacio dentro de las mismas células. Y como resultado de esta infiltración se va a conservar el patrón u ordenamiento de los tejidos. Entonces, por otro lado, puede existir también un reemplazamiento total de la materia orgánica y de la estructura ósea, conchas y troncos de árboles. Esto sucede cuando la disolución de los restos se da simultáneamente con la depositación de otras sustancias minerales en los huecos que se van formando.
Y un ejemplo de este tipo son los fósiles piritizados, en donde los restos originales, generalmente calcáreos, son sustituidos por pirita, un mineral que se compone de sulfuro de hierro. Y se cree que el sulfuro de hierro se produce por la interacción del hierro contenido en los sedimentos, o sea, en la tierrita, y el azufre producido por la descomposición de la materia orgánica, además de la que ya había en el lugar, en el agua de mar, perdón. Y otros minerales que comúnmente sustituyen a los restos orgánicos son el sílice, en forma de calcedonia, en cuyo caso se denomina silicificación. La calcita, carbonato de calcio, proceso que se llama calcitización. Y la dolomita, cuyo proceso se denomina dolomitización. Es importante señalar que la sustitución de los minerales mencionados no se da reemplazando molécula a molécula en las sustancias orgánicas. Esto porque ambos tipos de moléculas, tanto las orgánicas como las inorgánicas, son completamente distintas en tamaño, forma y peso molecular. En general, la permineralización produce fósiles con un excelente grado de conservación, pero también sus resultados son sorprendentes cuando se lleva a cabo a nivel molecular, como en el caso de las llamadas bolsas de carbón, que vienen siendo permineralizaciones calcáreas que se conservan perfectamente restos vegetales desde el Carbonífero, imagínense tan antiguos. Por otro lado está la compresión carbonosa. Aquí lo que sucede es que se conservan partes no mineralizadas de organismos en sedimento suave. Lo que pasa es que después del enterramiento se da un reblandecimiento de las paredes celulares en vegetales y debido a ello existe un colapso celular que provoca la pérdida tanto de gases como de aguas y otras sustancias solubles. Y mientras esto sucede, comienza la consolidación de los sedimentos para formar una roca. Y por otro lado, ocurre también la transformación gradual de los residuos orgánicos en carbón o en una película carbonosa. Esto debido a la presión de las capas suprayacentes de sedimentos o a la pérdida de sustancias y a la estabilidad química de los átomos de carbono. Entonces, cuando se pierde la película carbonosa, permanece solo la impresión de la superficie externa de los restos, sobre todo de restos vegetales. Y este proceso principalmente ocurre en pantanos y cuerpos de agua con poca oxigenación, en cuyo fondo existe un pH ácido que en principio reduce o evita la descomposición rápida de los restos por hongos y bacterias antes de ser enterrados. Y es común que de esta manera se preserven varios tipos de peces y de plantas. Y bueno, por otro lado tenemos otro proceso que se llama la preservación autigénica. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para que se lleve a cabo la preservación autigénica, es necesario contar con sedimentos, o sea, con tierrita, con sedimentos muy finos y la precipitación de minerales autigénicos. Esto quiere decir que son minerales que se forman en ese mismo lugar. Inmediatamente después del enterramiento de las partes duras del organismo, generalmente se van a perder los tejidos por ser partes blandas, ¿verdad? Entonces se da una cementación, o sea, un endurecimiento rápido de los sedimentos que rodean a los restos orgánicos, y si existen cavidades, o sea, huequitos, también estos huecos se van a llenar de sedimento, o sea, de tierrita, ¿sí?
Entonces, debido a estas condiciones, los sedimentos conservan la configuración externa, o sea, la forma externa de los restos esqueléticos, formando una especie de capa protectora que previene contra la alteración posterior. Y por otro lado, las conchas o esqueletos enterrados pueden disolverse debido a la circulación del agua que pasa entre los poros de la roca. Por otro lado, en el sitio en que se disuelven las conchas, se pueden observar moldes naturales. Si la impresión revela la forma externa, se le llama molde externo. Y si conserva los rasgos internos, se le llama molde interno. Y también cabe la posibilidad de que estas cavidades, o sea, estos huequitos, sean rellenados por materia mineral y sedimentos, formando entonces lo que se conoce como un vaciado. Entonces, aparte de los mencionados, se pueden señalar como ejemplos las marcas o huellas de actividad orgánica que reciben el nombre de ignofósiles, que vienen siendo huellas de pisadas, marcas de descanso, refugios o habitaciones, marcas de reptación, evidencias de alimentación, metabolismo como coprolitos, o sea, la popó. Coprolitos es la forma científica y elegante de decir popó. Entonces, también podemos mencionar la travertinización o depósitos de carbonato de calcio sobre estructuras vegetales que da como resultado un molde de superficie de la planta después de que ha desaparecido la materia orgánica. Este caso es común en ambientes fluviales y lacustres cuyas aguas contienen una alta concentración de carbonato de calcio. Por otra parte, tenemos la preservación duripártica. ¿Qué quiere decir esto? La conservación de partes duras. Según Chop, se conservan partes duras o resistentes debido a un enterramiento rápido que los aísla de la oxidación y previene la descomposición. El ambiente no permite la sustitución por minerales o la disolución de conchas y huesos, actuando hasta cierto punto como un medio inerte, o sea, muerto. Desde luego, los restos tienen alteraciones, aunque sean poquitas, mínimas, como la pérdida de coloración y fracturamiento, o sea que se rompen. Por otra parte, existen casos especiales donde se conservan tanto partes duras como partes blandas. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, la momificación. En la momificación se conservan de esta manera los restos que fueron enterrados en ambientes muy áridos, sujetos a temperaturas bastante altas. Su deshidratación total y rápida evitó la descomposición y propició la conservación de piel, pelo, garras, semillas, frutos y desde luego el esqueleto. Este tipo de preservación es exclusiva de ambientes continentales y en especial de cavernas en regiones desérticas. Número 2, tenemos la conservación en brea. Algunos de los ejemplares mejor conservados se han localizado en depósitos de brea o también llamadas chopopoteras, que por lugares que por la composición química de las sustancias que contienen los hace medio antisépticos, conservando piel, pelo, plumas, garras, esqueletos completos, polen, etc. Y de hecho hay una localidad muy famosa en el estado de California, en los Estados Unidos, que se llama Rancho La Brea. Y aquí se han podido rescatar algunos esqueletos de tigres dientes de sable, mastodontes, mamuts, además de cantidades enormes de polen, esporas, etc. Otro caso especial es la congelación.
también llamada criopreservación, que quiere decir preservación en frío. El súbito descenso de la temperatura en amplias regiones geográficas durante el Pleistoceno provocó la muerte por congelamiento de muchos animales y plantas, entre ellos los mamuts, cuyos cuerpos se han encontrado prácticamente intactos, a tal grado que la carne ha sido ingerida por muchos perritos por allá, que andan por allá, que acompañan a las expediciones en Siberia, en Rusia. Y también se han podido recuperar en algunos casos restos del contenido estomacal de dichos mamuts. Imagínense que los cadáveres han permanecido sin descomponerse desde hace 10.000 a 15.000 años, debido exclusivamente a las bajas temperaturas que han prevalecido desde entonces en esa región del planeta. Y por último, hay otros casos también especiales como la conservación en ámbar, que es uno de los procesos más llamativos en la preservación de insectos, polen, flores y hasta pequeñas lagartijas. El ámbar resulta que es una resina endurecida de ciertas especies de coníferas, o sea, de pinos y leguminosas. Y por sí misma, sin tener insectos incluidos, ya es una evidencia de vida. Entonces, según Chop, los insectos en ámbar tienen una conservación por compresión carbonosa. ¿Por qué? Porque al tratar de obtener el material, solo se observa una película carbonosa que guarda la forma externa de los restos atrapados. En otros casos, la carbonización es parcial, conservándose solo partes duras originales, es decir, el exoesqueleto quitinoso de los insectos sin evidencia de las partes blandas. Por otro lado, la conservación de las partes duras promovidas por la inclusión en resina es más evidente en el caso de los granos de polen y de esporas, que superficialmente pueden presentar una capa carbonosa que al ser eliminada sí revela la presencia del material original. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy en cuanto a los procesos de fosilización. Espero que les haya interesado. Y bueno, tengo un anuncio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción del video. Y como nueva noticia, pues ya tenemos Patreon, por si gustan apoyarnos. Y bueno, pues como vamos empezando, los beneficios que estamos ofreciendo son sugerencias de temas para videos, reconocimientos a los mecenas al final de los mismos, de los videos obviamente, y un georreporte de entre 4 a 5 páginas de cada video que incluye información adicional, referencias consultadas, referencias adicionales para saber más del tema, ejemplos adicionales, notas de la realización del video y un juego relacionado con el tema en forma de sopa de letras, crucigramas, banderas, une los puntos, etc. Ahora sí, yo me despido. El enlace de Patreon también viene en la descripción del video. Ahora sí, yo me despido. Yo soy Marichuy y nos vemos hasta la próxima.